Futuro 360 es presentado por Cities in Transition 2025 City Science Summit. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a Futuro 360. Soy Macarena Morales y los voy a acompañar en este espacio donde vamos a rescatar interesantes conversaciones que tuvimos en torno a los fondos ambientales, porque conservar, preservar y restaurar la biodiversidad requiere de recursos y hay entes que se encargan de articularlo para que esto sea lo más eficiente posible. Vamos a rescatar algunas de las conversaciones que tuvimos en contexto del Congreso REDLAC 2025, que ocurrió en Chile, en sede en Santiago y también en la región de Los Lagos, en la hermosa localidad de Frutillar. Eso y mucho más en Futuro 360. Pero de naturaleza y naturaleza de nuestro país es lo que vamos a hablar. Probablemente han escuchado del zorro culpeo o de las cipreses. Se trata de flora y fauna icónica de nuestro país entre distintos lugares y que viven en el Parque Cuenca Andina, esto ubicado en la región del Maule. Esto es una reserva natural con más de 12.400 hectáreas de extensión y que por 40 años fue protegida por privados. Hoy sigue con su tarea de conservación, pero se abre al público con la figura de Parque Nacional y con un mandato legal llamado Derecho Real de Conservación, el cual asegura que esta tierra será protegida por siempre. Francisco Verdejo viajó hasta la inauguración del parque y nos muestra más en la siguiente nota. Caminando por los senderos del Parque Cuenca Andina, la naturaleza se siente en todos los rincones. Son 12.400 hectáreas de cascadas, pozones, árboles y animales que, en armonía, hacen de este su hogar. Se trata del parque natural más grande de la región del Maule, ubicado en la comuna de Romeral, que luego de años de trabajo fue inaugurado y abierto al público. Uno, de alguna manera, protege lo que quiere y quiere lo que conoce. Es muy importante abrir esta área al público para que la gente pueda venir, entender, aprender de la naturaleza y así poder cuidarla y respetarla. Hace más de 4 décadas partió como un terreno adquirido por privados, quienes aportaron todo ese tiempo a su conservación. Sin embargo, en 2023 firmaron un derecho real de conservación, una herramienta legal que oficializa la conservación de una propiedad privada. Es celebrado entre el propietario y un garante de conservación, en este caso la Fundación Tierra Austral. Y es una herramienta que permite traspasar la voluntad de conservar a la tierra. Entonces, en la práctica es un contrato que se hace entre un propietario privado y una fundación como la nuestra. Pero lo que garantiza es que esto para siempre, en perpetuidad, va a ser un área protegida, un bosque, tal como lo estamos viendo hoy. Así consiguió su estatus de parque natural y se convierte de manera oficial en el área protegida más grande de la región del Maule, un esfuerzo importante para una región que tiene un bajo porcentaje de su territorio en una figura de protección a la naturaleza. Nuestra zona central, que es donde vive el 65% de los chilenos, está muy poco protegida en general. Es un ecosistema, como ustedes los pueden ver aquí, que se repite solo en 5 partes del mundo y cuidarlo con este tipo de instrumentos permite que no se extinga, porque es realmente muy difícil cuidarlo, sobre todo porque además todo está, o la gran mayoría, en manos privadas. Por lo tanto, las herramientas estatales están muy limitadas en un lugar como este. Aquí tenemos una gran cantidad de especies diversas y únicas en todo el mundo. Y paralelamente se contrasta con una realidad, que es que tan solo el 1.5% de todo el territorio regional cuenta con algún grado de conservación. El Parque Cuenca Andina no solo destaca por su gran tamaño, sino que su ubicación, al ser en Chile central, permite que sea un punto de transición entre 2 ecosistemas importantes de nuestro país. Al converger ambos en este lugar, abren paso a una biodiversidad única, tanto en Chile como en todo el mundo. Se trata del bosque esclerófilo típico de Chile central y replicado en pocos lugares del mundo, así como el bosque templado, característico del sur de nuestro país. Esclerófilo significa que tiene hojas duras, ¿eh? Y es muy típico en especies que son de ese bosque, por ejemplo el litre, el boldo, tienen hojas bien duras, tiesas, digamos, ¿eh? Que se empieza a mezclar, como lo que vemos en este sitio, con el bosque templado,
que está compuesto por especies del género Nothofagus, árboles que en general en el invierno botan la hoja como una adaptación al frío, porque el clima ya es un poco más frío. Aquí uno puede ir caminando y hay un litre, un boldo, que es lo clásico en la zona central, pero de repente se escucha un chucao o ailenga, que es lo que uno encontraría en Patagonia. Así se forma un llamado corredor biológico, un espacio geográfico de alta extensión que conecta dos ecosistemas y permite la movilidad de especies como el zorro culpeo, lagartos gruñidores, canelos, cipreses y más. Es bien importante ecológicamente que haya una zona de transición, porque en el fondo las especies de dos ecosistemas distintos, del bosque esclerófilo y el bosque templado, se encuentran y se mezclan en esa zona. Entonces se produce una riqueza biológica importante. Que convivan aquí significa que estas especies aquí están usando la mejor parte de su genética. Entonces lo que aquí se puede estudiar sirve mucho para poder tener medidas de conservación más precisas. Cuenca Andina se encuentra abierto al público de jueves a domingo de 8 a 17 horas con entradas que van desde los 4.000 hasta los 8.000 pesos. Un espacio que le da la bienvenida a quien quiera conocer y conectarse con la naturaleza para que ésta le entregue sus bondades y le demuestre a cada persona que nuestro mundo es único y que debe ser conservado. Bien, pues y el pasado jueves 2 de octubre, esto en el marco de la Semana de la Energía de OLADE, el Ministerio del Ramo de Chile lanzó la versión definitiva del plan de descarbonización que forma parte de la agenda para un llamado segundo tiempo de la transición energética. Este documento fue producto de un proceso participativo que incluyó diálogos técnicos con múltiples sectores y además el gobierno, empresas, academia y la sociedad civil. Una consulta pública que recibió más de 1.000 observaciones. El plan está organizado en 4 ejes estratégicos que se agrupan de un total de 28 medidas concretas, entre las que destacan fortalecer la planificación energética y transmisión para acelerar obras estratégicas, diseñar regulaciones que faciliten la transición, incentivar el retiro progresivo del carbón y fortalecer la reconversión tecnológica, finalmente potenciar a los pequeños medios de generación distribuida conocidas como las PMGD para aumentar su contribución al sistema. Estos ejes buscan asegurar que la matriz energética chilena transite hacia un sistema sin carbón, eficiente, que además sea resiliente y compatible con las metas climáticas nacionales. O sea, nosotros valoramos mucho lo que hizo el gobierno anterior, pero efectivamente había que cambiar el enfoque en ciertas cosas. El programa del gobierno anterior estaba muy centrado en el retiro de las centrales, no tanto en las condiciones habilitantes. Poner foco, yo diría, no solamente en el retiro de las unidades termoeléctricas a carbón, que obviamente es el corazón del objetivo, sino también en cuáles son las condiciones habilitantes, cuáles son las inversiones que necesitamos que ocurran para que eso se haga de manera segura. ¿Cómo conseguimos que eso además ocurra rápido? ¿Cómo conseguimos además que en ese proceso podamos reutilizar en lo posible la infraestructura que tenemos? ¿Y cómo podemos además en ese contexto hacerlo de manera justa con las comunidades que reciben o recibían centrales termoeléctricas a carbón y por lo tanto hay que hacerse cargo de la pérdida de empleos y de actividad económica en esos lugares? Este plan de descarbonización que ha presentado el Ejecutivo y el Ministerio de Energía viene entonces a presentar 28 medidas específicas para poder colaborar y acelerar ese retiro del carbón. Por supuesto que nosotros como gremio vamos a estudiar el plan de descarbonización, vamos a aportar desde la mirada, 1, de la eficiencia energética, 2, de la mayor penetración renovable y de almacenamiento, que es crucial para esto, pero también desde el punto de vista de la seguridad, que debe tener un plan de retiro responsable para poder en el fondo avanzar hacia una matriz eléctrica no solamente renovable, limpia y barata, sino también segura. Bueno, y sin embargo, algunos actores de la industria señalan que aún faltan algunas medidas importantes que el plan de descarbonización no tiene contemplado. Como industria de la transmisión valoramos muchísimo el hecho de que ya se plasme en un documento de política pública la importancia de la transmisión para efectos de la descarbonización. Ahora,
Respecto al plan mismo, es importante desde un punto de vista de los dos que nosotros creemos que son relevantes para la transmisión. El primero es básicamente avanzar en obras nuevas. Necesitamos duplicar al menos la capacidad de línea, la capacidad de transmisión, perdón, que tenemos de aquí al 2040. Pero por otro lado, para poder hacer eso, también necesitamos mejorar el uso de lo que tenemos hoy día, o sea, aumentar el uso de lo mismo que tenemos hoy día, vía repotenciamiento, cambios de línea, cambios de conductores y otras herramientas tecnológicas. Y esa parte el plan hasta el momento no la está tocando. Entonces estamos avanzando, pero necesitamos un poquito también meterle a la otra parte. Los reconocimientos permiten ser incentivos para avanzar hacia un lugar que sea común y mejor para todos. Y justamente la semana pasada se entregaron los premios de Sostenibilidad 2025 por la Cámara de Centros Comerciales. En esta instancia se reconoció a las empresas asociadas que destacan por sus buenas prácticas sociales y medioambientales a través de dos distinciones: el Premio Comunidad Activa y Premio Innovación Social. Este evento se realizó en el espacio MGB de Vitacura y reunió a distintos actores del sector. Vamos a escuchar las palabras de Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales. Estamos muy contentos con la celebración de esta 7ª versión de los Premios de Innovación Social. Esto representa y refleja el trabajo que realizan nuestros distintos asociados en los distintos territorios y comunidades donde se encuentran insertos. En esta nueva versión de los Premios de Sostenibilidad recibimos más de 50 iniciativas que representan el trabajo que realizan las distintas empresas. Esto impacta a más de 4,3 millones de personas a lo largo de nuestro país. Hoy estamos reunidos para reconocer el trabajo que realizan las empresas en materia de sostenibilidad, en particular en el Premio de Comunidad Activa, pero también en el Premio de Innovación Social. Los centros comerciales son lugares de encuentro donde las personas se reúnen y se divierten. También las personas declaran que los centros comerciales son espacios seguros. Por lo tanto, la sostenibilidad es clave como un atributo propio de los centros comerciales. Bueno, y justamente el primer premio que se entregó en la jornada fue el de Comunidad Activa. Este reconoce el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad asumidos por el gremio de los centros comerciales en el año 2022. El avance de estos objetivos se evalúa con un reporte elaborado en colaboración con el Programa de Sustentabilidad Corporativa de la Universidad Católica. Este 2025 fue la tercera vez que se entrega este galardón, haciendo la distinción entre empresas nacionales y empresas regionales. En la categoría regional, el ganador fue el Grupo Marina, mientras que en la nacional fue Mall Plaza. Juliana Correal, subgerente de ESG de Mall Plaza, nos contó sobre cómo fue recibir esta distinción. Muy alegres de recibir este reconocimiento por nuestros avances tangibles en la estrategia de sostenibilidad. En Mall Plaza llevamos trabajando casi desde la propia creación hace 35 años en los temas de sostenibilidad, con un impacto que es desde lo social, desde lo ambiental, con una sola forma de hacer las cosas, que es con ética y con integridad. Nosotros en la compañía tenemos 7 compromisos de sostenibilidad que vamos haciéndole seguimiento año a año y que hoy son el reflejo de este premio que recibimos. Mira, desde el punto de vista social quisiéramos hoy reconocer 3. La primera, nuestro programa de emprendimiento, que ya lleva más de 10 años de operación, en donde hemos impactado positivamente a emprendedores de todas las zonas. Igualmente la aceleradora de proyectos sociales, en donde lo que hacemos es hacer proyectos para revitalizar áreas urbanas de las comunas donde estamos en la región metropolitana, proyectos socioambientales, y adicionalmente este año también tenemos un gran proyecto con personas mayores, dando la oportunidad de que se tengan un espacio seguro en nuestros malls. El Premio de Innovación Social, que se entrega por 7º año consecutivo, busca destacar programas originales implementados por centros comerciales que tengan impacto justamente social, ambiental y comunitario. En esta ocasión se recibieron 23 iniciativas de 10 asociados diferentes. El tercer lugar se lo llevó Anfitriones Mayores de Espacio Urbano y el segundo lugar quedó Guardianes del Océano de Parque Arauco. El gran ganador fue Vivo SPA con la iniciativa Tienda Campesina. Esta se lleva a cabo en alianza con INDAP en Mall Vivo Chillán y busca impulsar emprendimientos rurales y artesanales, dándole presencia gratuita en el centro comercial de la región del Ñuble. Vamos a revisar reacciones justamente de los ganadores.
Este premio refleja para nosotros una motivación tremenda para seguir trabajando desde el ámbito de la sostenibilidad. El proyecto Tienda Campesina además es el reflejo de una alianza público-privada donde nosotros queremos buscar espacios y darle visibilidad a los emprendedores locales, y en este caso fue en nuestro centro comercial Vivo Outlet Chillán. Habilitamos un espacio físico en el centro comercial donde llegan distintos emprendedores locales de la zona, de la región de Ñuble, y están en el centro comercial en un espacio donde ellos pueden mostrar sus productos y llegar a un público de manera más masiva, y que por lo tanto en otras instancias es más difícil que lo puedan conseguir. Y sobre todo porque nos hemos enfocado mucho también en apoyar a mujeres emprendedoras. Y bien sabemos que las particularidades de la naturaleza siempre sorprende. ¿Existen osos hormigueros con espinas? No. Son los esquidnas, una especie que parece armada con piezas de distintos animales y cuyo nombre viene nada más ni nada menos que de una mitología griega, una criatura mitad mujer y mitad serpiente. Aunque suene a una confusión de la naturaleza, los esquidna, al igual que los ornitorrincos, son mamíferos pero que ponen huevos. Pero la rareza no termina ahí. Los machos tienen un pene tetracapitado con 4 cabezas que solo utilizan para transferir esperma. Las hembras, en cambio, ponen un pequeño huevo a través de su cloaca y lo guardan en una bolsa marsupial donde incuban. Cuando nace esta guagua equidna, se alimenta de la leche que su madre secreta a través de la piel, porque estas no tienen pezones. Miden entre 30 y 70 centímetros, pesan entre 2,5 a 10 kilos y su cuerpo oscuro está cubierto de púas beige y negras, perfectas para esconderse entre la maleza. Viven en Australia, Tasmania, Nueva Guinea y pueden habitar selvas, praderas, bosques e incluso desiertos. Eso sí, tienen un problema, porque no transpiran. ¿Y la solución? Un aire acondicionado poco convencional. Fíjense que hacen burbujas de moco que revientan en la punta de su hocico, bajando así la temperatura de su nariz hasta 10 grados menos que el resto de su cuerpo. Y su menú diario son insectos como hormigas, termitas y gusanos que detectan bajo la tierra gracias a los electroreceptores de su hocico, algo así como un radar biológico. Y al no tener dientes, sorben la comida con su larga lengua que puede llegar a medir hasta 15 centímetros. La trituran con duras almohadillas que tienen en su paladar. Y con todas estas particularidades, como si fuera poco, la equidna parece salida de un laboratorio de la evolución o de una mezcla accidental de distintos animales. Pero es exactamente todo esto lo que la convierte en un ser fantástico. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Futuro 360. Ya volvemos con más, no se vayan. La naturaleza no sabe de tiempos ni de límites geográficos y es más, dista mucho de los tiempos de la política. Sin embargo, los fondos de naturaleza requieren del compromiso de todos los tomadores de decisión, sean públicos o privados, de las organizaciones civiles e incluso las comunidades. En contexto del Congreso REDLAC 2025 tuvimos la oportunidad de conversar con el vicepresidente del Senado, justamente el senador Ricardo Lagos Weber, quien ha llevado en su agenda legislativa varios temas vinculados con la naturaleza. Esta es su entrevista. Bien, pues seguimos en el contexto del Congreso REDLAC 2025 recogiendo interesantes conversaciones y hemos hablado que no es posible cuidar la naturaleza sin plata, sin recursos, sin dinero, y por eso es que empiezan a surgir fondos. Hay unos que llevan largas datas en distintos lugares del mundo, en Chile también empezamos a abrir esta posibilidad, pero tampoco es posible hacerlo sin el mundo público, sin aquellas personas que están en la toma de decisiones y que pueden dar un empujón e impulsar para que estas cosas pasen. En fácil, cuidar la naturaleza es tarea de todos, del mundo público, del mundo privado, de las organizaciones, del mundo civil, y esta conversación la queremos abrir justamente con el vicepresidente del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber, quien también dio un impulso importante justamente para Fondo Naturaleza Chile. Así que, senador, gracias por la conversación. No, gracias por la invitación, Macarena. Un gusto estar acá. Y por lo mismo le quisiera preguntar, ¿por qué está usted acá? ¿Por qué genera este interés de estar en REDLAC, un lugar que, lo he dicho así, ha tenido como escenario Chile, pero en el fondo a la naturaleza?
Bueno, primero he estado bien vinculado al tema de protección de océanos, áreas marinas protegidas en los últimos 10 años, tanto en Chile como en el extranjero, apoyando esa causa. Hemos logrado desde el Senado también, y no se trata de hablar de uno, pero hemos logrado impulsar, junto con otras personas, por supuesto, una mejor institucionalidad en Chile medioambiental. ¿Ya? Tenemos una ley de cambio climático, tenemos una institucionalidad que no teníamos hace 20 años como un ministerio, como una superintendencia de medio ambiente, ¿ah? El sistema de evaluación ambiental, y tenemos además hoy día el SBAP nuevo, el Servicio para Proteger la Biodiversidad y Áreas Protegidas, y todo eso se hace a partir de legislación e instrucción pública. Entonces, la razón que estoy acá, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, creo que hay que sumar fuerzas, y es un tema que con la introducción que tú hiciste está perfecta, y le agregaría que esto no se puede hacer solo, porque requiere de la comunidad internacional también. Claro. Y en esto, entonces, lo que estamos haciendo en Chile, lo que hace REDLAC, es reunir experiencias de distintas partes de América Latina y el Caribe, principalmente, pero que hay representantes de otros continentes, que son fondos de naturaleza, que lo que hacen es que canalizan recursos de los estados y de donantes privados, ¿ya? Puede ser filantropía dura y pura, algunos son organismos internacionales, pero esos recursos hay que canalizarlos para que lleguen a buen puerto, y Chile generó el año 2021 el Fondo Naturaleza Chile, que es el anfitrión de esta reunión de REDLAC, porque es uno de los, creo que son como 30 fondos, 20 y tantos fondos que hay en América Latina y el Caribe. Entonces, y la razón que estamos acá, porque aquí confluyen el sector público, confluyen los privados, las ONGs nacionales e internacionales y comunidades organizadas. ¿Y cuál es el rol que cumple el mundo público justamente para impulsar fondos como este? El que final permitió que Chile, porque Chile, o sea, hemos conocido fondos, el de Perú, 30 años, no sé, otros países también, más de 20 años, el 2021 Chile finalmente tiene esta posibilidad. ¿Y cuál es el rol que cumple el mundo público para poder empujar estas iniciativas? Puede ser en varias áreas, y esto ocurre actualmente. En Chile tenemos algunas legislaciones vigentes que permiten recibir recursos desde particulares con exenciones tributarias o beneficios tributarios para poder ser invertidos en causas de bien público distintas. La que no teníamos hasta el año 2022, era que en materia medioambiental tú tuvieras un sistema más expedito para aportar, privados que quieran aportar a donaciones con un tratamiento tributario especial. Y ahora lo que hay es que el Fondo de Naturaleza Chile lo que viene a hacer es que, como dice su nombre, es una institución público-privada en el cual está creada por ley, tiene participación estatal, y la idea es que por cada peso que pone el Estado, esta agencia multiplica esos recursos vía los privados. Para dar un ejemplo, puede sonar risible, del presupuesto de la Nación, los recursos que se le asignan al Fondo de Naturaleza Chile al año son 300 millones de pesos. Ya, el Fondo de Naturaleza Chile de privados ya ha captado en todos estos años varios millones de dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que buscan los donantes es el compromiso de los países también. No le piden que sea todo igual. Si yo pongo $1, no quiero que tú me pongas $1. Yo creo que tú me hagas un esfuerzo también para tener claridad y tranquilidad de que hay un apoyo estatal y público a la forma en que se han usado esos recursos también. ¿Ya? También puede hacerse donaciones privadas. Pero entonces, claro, el Fondo de Naturaleza Chile es un empuje por asegurarnos de que para motivar y estimular los aportes privados para la conservación, para la protección de la biodiversidad, para luchar contra la contaminación y el cambio climático, que el Estado esté presente, pero que para eso motiva a los particulares. Ahora es importante hacer este punto porque sabemos que los tiempos de la política son cortos. Bueno, los senadores tienen el periodo más largo dentro de lo que nosotros conocemos en Chile, pero la naturaleza no tiene esos tiempos. Y hemos escuchado mucho en los paneles, en el contexto del Congreso REDLAC, de la durabilidad, de la permanencia, de estos proyectos de largo plazo que nos permitan conservar y que nos permitan restaurar el daño que le hemos hecho también a la naturaleza. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la garantía que entregan fondos como este de tener una mirada no corta? Bueno, afortunadamente para Chile, gobiernos de distinto tinte político, la última mayoría de los últimos 4 gobiernos, me refiero a los de la presidenta Bachelet y los del presidente Piñera, que en paz descanse, más el del gobierno del presidente Boric, han tenido una línea de continuidad en la preocupación por el medio ambiente, la conservación, ya la preocupación de la biodiversidad. Hemos empujado institucionalidad, legalidad, nuevos servicios, etcétera, pero además se han puesto recursos.
Pero esto no es suficiente. No es suficiente de por sí solo ese elemento y requerimos contar con un marco y una infraestructura internacional también para estos efectos. Entonces, te decía al comienzo que no todo lo podemos hacer nosotros porque, como tú dijiste, los tiempos de política son limitados, pero las demandas de la conservación son de mucho más largo tiempo. Pero la conservación o el medio ambiente tiene otra característica, no solamente que el tiempo es casi infinito hacia adelante, sino que además no reconoce bordes ni fronteras. No reconoce. No, entonces, si aceptamos esa premisa de que no reconoce bordes ni fronteras, Chile, puedo tener la mejor legislación ambiental, las mejores instituciones, la mejor Pero fiscalización, si mi vecino los mejores donantes, claro. los mejores recursos, meto todas las lucas, pero si al lado me están contaminando, si el plástico me va a llegar igual. Entonces, eso requiere también una mirada hacia afuera. Entonces, cuando dice los estados de los países, Chile en eso también ha jugado un rol. Y esto ha trascendido gobiernos. O sea, nuestra imagen afuera, nuestra imagen país, desde el punto de vista de preocupación por las áreas marinas protegidas, el océano, es mucho más grande que lo que nosotros creemos. Sí, claro. El presidente Gabriel Boric, no estoy haciendo propaganda, al contrario, se va a sorprender. Las veces que te tocó ir afuera, como mandatario, me sorprendió que habían temas que generaban atención y sacaban más, ¿cómo se llama? Más bytes, más aplausitos, el tema océano, porque tiene una preocupación global. Y Chile está bien valorado en esto, está reconocido como un líder en esto. Por eso que es tan importante un tratado que se acaba se aprobó, va a entrar en vigencia en enero para proteger el alta mar, del cual Chile fue uno de los pioneros y está proponiendo a Valparaíso que sea la secretaría de ese tratado, de ese organismo de Naciones Unidas nuevo. Ahora, la importancia de las áreas marinas protegidas, y uno dirá, ¿por qué se necesitan recursos para proteger? Es que hay que educar, hay que fiscalizar, y es necesario. Son necesarios los recursos para eso, porque nosotros podemos proteger de buena intención todo lo que quisiéramos, pero son zonas muy aisladas, muy difícil acceso. Puedo ser más, ¿Sí? puedo ser hasta pesado con lo que voy a decir. A ver. Crear un área marina protegida no es fácil, porque hay que a veces aunar voluntades. Voy a decir, mire, tantos kilómetros cuadrados para quedar protegido de alguna forma. Pero eso ni siquiera requiere ley. Es un decreto presidencial, es un papel firmado. 700.000 kilómetros cuadrados alrededor de Rapa Nui van a quedar protegidos. Aplauso, bien. Y eso es una buena señal. Sí. Pero después tú tienes que asegurarte de qué es lo que va a proteger, claro. quién se va a preocupar de la protección, están los recursos para hacerlo, hay un plan de manejo, hay monitoreo al respecto, y eso ya te eleva el costo. El costo, porque ahí está la realidad. Lo otro puede ser un papel solamente. Es como las leyes cuando son buenas leyes, pero no, si no se fiscalizan, no se implementan bien, tenemos un problema. Y ahí hago el punto porque y la invitación y la pregunta que le quiero hacer es que se necesita del esfuerzo de los privados también, de que vean que hay un espacio de confianza para depositar recursos que nos permitan cuidar el medio ambiente. Y puede ser por filantropía, por una buena acción, pero también porque nosotros el 80% de lo que exportamos, decían, ¿cierto?, en la inauguración de Red Flag, son productos que vienen de la naturaleza. O sea, y en ese sentido, si también quiero permanecer mi negocio en el largo plazo, es que también tengo que invertir en ella. Si tú piensas lo que es la economía chilena, hay sectores que no les gusta esto, dependen del comercio internacional. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es tratar de darle más valor agregado a nuestras exportaciones, que ya tienen bastante. Pero dicho eso, dependemos de eso y no tenemos conciencia de que muchas de esas exportaciones dependen, como tú bien dices, de nuestro capital natural. Exacto. Y ese capital natural hay que cuidarlo, hay que generar las condiciones, hay que reproducirlo y hay que hacerlo compatible con el crecimiento. Teníamos el ejemplo acá de Juan Fernández, que se ha puesto muchas veces, pero Juan Fernández, la comunidad de Juan Fernández, que son alrededor de 1.000, 1.200 habitantes, cuando los sumamos a todos, hasta los que están en el continente, son poquitos, ellos viven, entre otras cosas, del turismo y de la langosta, y del mar, viven del mar. Y ellos ancestralmente, ellos no son pueblo originario, ellos existen de más de 100 y tantos años en Juan Fernández, pero ellos, antes que se hablara de conservación en el mundo, ya sabían conservar. Ellos sabían cómo explotar la langosta, cosa de que no se acabara el recurso. Exactamente. Y eso, hoy día ellos están apoyados por más fórmulas, etc. Entonces siento que tenemos que pensar que Chile, nuestro futuro, que tiene que estar ciertamente en la inteligencia, el valor agregado, la educación de nuestros hijos, nuestros nietos, está vinculada a la naturaleza. Y tenemos que hacer dos cosas simultáneamente. Cuidar esa naturaleza, pero que nos permita comer, porque hay que explotarlo económicamente. Y segundo, traer capital. No solamente donaciones. Yo estoy pensando en una economía más verde, más circular, que traiga inversiones que buscan hacer un negocio que sea rentable,
pero que sea no solamente respetuoso de las leyes laborales y de los impuestos en Chile, sino también del medio ambiente que permita ese crecimiento. Es que hoy Y día- Juan Fernández lo hacen. Mm. Ellos han crecido. Decían, la masa ha aumentado la masa para consumir, para exportar. Lo han logrado crecer. Entonces, eso es posible, pero no tenemos conciencia todavía en Chile, en la Es parte que de atrás. y lo que bien se refiere el senador es que habrá sido hace décadas y décadas atrás, cuando estaba esta pesca en la langosta, se daban cuenta que, por ejemplo, a una hembra con huevos la devuelven, si la langosta es pequeña la devuelven, y eso ha permitido que sean un negocio que ha permitido el largo plazo. Ellos mismos se imponen las vedas. Ellos mismos ¿Ah? se imponen las vedas. Y esa comunidad se ha organizado y Es que ahí hay otro mensaje, y es que no podemos hacer esto sin las comunidades, porque Bueno. las comunidades son las que más conocen el recurso natural que tienen ahí. tú no puedes hacer, y eso ha costado entenderlo. Claro. ¿Ya? Entonces ahora se habla de las comunidades, de los territorios, y hay que ir y consultar, y cómo lo vamos a hacer, y no te queda de otra. ¿Ah? Y eso ocurre en ambas direcciones. Sí. Es lo que te voy a decir. Aquí me compro polémico. ¿Ah? No, es que cuando tú le preguntas a la comunidad, es como lo que esperan los fondos, la naturaleza, que tú inviertas a largo plazo. No quieren que les vengan a ofrecer algo de corto plazo. Entonces tiene que haber un compromiso estatal que vaya más allá de un aporte privado a ratos. Tiene que haber una política pública que permita ser sustentable en el tiempo los apoyos. Y lo polémico que iba a decir es que hay que ser muy respetuosos en las comunidades, de no ir a explicarles que tal vez las cosas las deberían hacer de manera distinta. Da lo mismo si es un gobierno o es una ONG, decirle, mire, usted aquí deberían hacer las cosas distintas. Están contaminando, esto no es sustentable. Ayudarlo y después irse. ¿Qué ha ocurrido? Y eso genera una desconfianza muy grande. Por eso que creo que el tema de preguntarle a la ciudadanía es muy relevante. Juan Fernández, otro ejemplo, una donación muy grande de una empresa, y lo que hicieron antes de aceptarla fue hacer una consulta ciudadana. Exactamente. Que tomó un año ese proceso. No fue un día, de un domingo para lunes. Claro. Y con las implicancias que tenía del origen de la donación, bueno, la comunidad lo decidió. Aquí lo defendieron ellos muy fuerte, porque fue debatido esa donación en un minuto en algunos sectores. Pero también hay mucha desconfianza en las cosas nuevas. Al señor Tompkins le desconfiaron mucho al principio cuando llegó e hizo su conservación. Exacto. Ahí está. Bueno, aquí no me queda más tiempo, pero le quiero agradecer la conversación, senador. Sabemos que hay muchos desafíos también, sobre todo en materia de océano, pero solo rescatar esto, que esto es posible en las alianzas entre todos, públicos, privados, internacionales, etcétera, las organizaciones, las comunidades, pero que hay un elemento que hoy día falta mucho, pero que es clave para esto, y que es la confianza. Así que esta conversación también sirve entonces para poder limar eso y ver que hay conversaciones que se tienen y que apuntan en esta dirección. Así que muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti y gracias al espacio que me da este medio. Y en contexto del Congreso REDLAC 2025, Chile recibió una muy buena noticia, y es que forma parte de Conserva Aves. Chile es un país crítico, es un país clave en la conservación de las aves migratorias. Justamente quiero compartir junto a ustedes la conversación que tuvimos con Aurelio Ramos, él es director justamente de Adubón, dedicado a la conservación de las aves. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes si les nombro la palabra migración? Probablemente cualquier cosa menos en la conversación que vamos a tener el día de hoy, pero que tiene que ver justamente con la migración. Y en este caso viene desde la naturaleza. Y es que las aves migran y Chile es un corredor importante también para ellas. Por eso es que es tan importante poder cuidar, conservar, preservar. Pero para hacer todo eso, primero hay que conocer el valor que tienen las aves. Y es esa una de las conversaciones que queremos tener junto a Aurelio Ramos, director general de América Latina y el Caribe de Adubón. Gracias por esta conversación, Aurelio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Macarena. Un gusto poder estar con ustedes. ¿Por qué es tan clave y por qué es tan crítico hablar sobre las aves y las aves migratorias? Gracias, Aurelio, por esta conversación. Voy a arrancar primero con el poder de las aves. Las aves, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos hace muy poco por el US Fish and Wildlife Service, que muestra que hay solamente en Norteamérica 96 millones de personas que son avistadoras de aves.
Hemos hecho estudios acá en Chile y en otros países donde vemos que esa tendencia también es enorme. Y avistadores de aves son personas que se desplazan al menos 10 kilómetros para ver una ave. Eso es una cantidad de personas y las aves tienen el poder de capturarnos y llevarnos a hacer todos estos temas de educación, de conciencia sobre los temas de la naturaleza. Las vemos todos los días cuando nos levantamos, las vemos en los parques, las vemos en la escuela y son esos conectores con lo que está pasando en la naturaleza. Son unos indicadores también de la salud de los ecosistemas increíbles. Son las primeras que migran cuando algo está sucediendo mal, está una laguna contaminada, y son las primeras que regresan para cuando las cosas empiezan a ir bien, para repoblar, para poner las semillas en los lugares que son, para que vuelva a florecer la naturaleza. Entonces las aves son de un poder de conexión supremamente importante. Y la migración pues es una de esas maravillas de la naturaleza, tener estos individuos que viajan kilómetros y kilómetros ida y vuelta atravesando el continente buscando refugio, digamos, y es una maravilla. Fuera de micrófono conversábamos sobre la importancia de tener estos que tú bien hacías la analogía, como hoteles y restaurantes para estas aves de paso, como dice por ahí una canción, ¿no? Somos aves de paso. Y esos son muchas veces los humedales, ¿cierto? Que se transforman en lugares importantes para las aves. ¿Qué tan crítica es esta conversación entre estos espacios, las aves? ¿Y cuál es el rol que tiene Chile también, un país tan extenso? Hemos, como te contaba, hemos perdido una cantidad de estas especies y una de las principales causas de esa pérdida es la disminución del hábitat, que son esos hoteles y esos restaurantes que utilizan estas especies en sus procesos migratorios, ¿no? Y de ahí que necesitemos trabajar con varios países, y por eso la importancia del tema hemisférico. Tenemos que trabajar todos juntos para asegurar que esos hoteles y restaurantes se den. Y Chile juega un papel fundamental en ese proceso migratorio hemisférico. Si uno toma desde Canadá hasta Tierra del Fuego, Chile tiene casi 4.600 kilómetros de costa, eso es el 43% de la costa que hay de extremo a extremo, y tiene la corriente de Humboldt, que es uno de esos restaurantes impresionantes por la proteína que genera, que hace viable que muchas de estas especies puedan hacer esos procesos migratorios, ¿no? Entonces, Chile juega un papel fundamental, no solamente sus lagunas costeras, para especies como el zarapito de pico recto, sino para otras endémicas, por ejemplo, el siete colores. Entonces, son ecosistemas que son compartidos tanto por las especies migratorias como por las residentes y locales que ven los chilenos todo el año, ¿no? Ahora, Chile ha recibido una buena noticia, y es que entra a Conserva Aves. Y eso también es muy relevante por todo esto que tú ponías en contexto. Y este anuncio se hizo justamente en la ceremonia inaugural de REDLAC 2025, este congreso que estamos viviendo y aprovechando aquí en este espacio de recoger importantes conversaciones que tienen en el fondo y en el corazón los fondos y la naturaleza. ¿Qué significa que Chile haya entrado a Conserva Aves? Bueno, si quieres te explico qué es Conserva Aves. Por favor. Primero, Conserva Aves tiene como objetivo apoyar a las comunidades locales, a las ONGs, a los municipios locales que quieren y ven los beneficios que trae la conservación, y da unos recursos para que hagan ese proceso de declaratoria, hagan sus planes de manejo, hagan sus planes de negocios, y les da unos recursos iniciales para que puedan hacer viable a largo plazo la conservación de esos lugares. Entonces, entramos directamente sobre esos hoteles y restaurantes o esos sitios que son importantes a apoyar a estas personas que están en el territorio para que puedan hacer esa conservación a largo plazo. Conserva Aves arrancó hace 3 años, es un grupo de organizaciones, Audubon, BirdLife, American Bird Conservancy, Birds Canada y REDLAC, que es la red de fondos ambientales, y nos pusimos la meta de crear 100 áreas protegidas, 2 millones de hectáreas a lo largo del continente. Hoy día, entre México, Panamá, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú,
tenemos en el pipeline de creación 162 áreas protegidas de esos hoteles y restaurantes, 2.2 millones de hectáreas, y estamos muy contentos de cerrar ese rompecabezas hemisférico trayendo a Chile. Faltaba la extrema. Y la estrella. Y necesitamos, pues lógicamente ese pipeline se va a aumentar. La idea es, con esta primera convocatoria, apoyar por lo menos 7 a 10 áreas protegidas locales para, digamos, crear esos hoteles y restaurantes para estas aves migratorias en su proceso, ¿no? Ahora bien, en lo práctico, ¿cuándo ingresa a Chile, cuándo ya empieza a recibir los beneficios de ser parte de Conservaves? Lo bueno es que ya tenemos los recursos, casi en su totalidad. Hay un grupo de organizaciones, entre ellas Fondo Naturaleza a nivel nacional, la Fundación ROC, experta en aves a nivel local, y Audubon, BirdLife y otros acompañando el proceso. Fundación Cosmos poniendo también capacidad técnica y recursos. Entonces estamos lo que llamamos la fase de estructuración, que dura más o menos unos 6 meses, donde definimos dónde son esos sitios para los hoteles y los restaurantes, qué tamaño de áreas protegidas queremos, qué tipo de áreas protegidas que se adapten bien a la legislación que tiene Chile. Entonces estamos definiendo cómo va a ser esa convocatoria y esperamos marzo, abril, mayo estar abriendo la convocatoria para que las organizaciones locales y comunidades que quieran aplicar a estos recursos lo hagan. Y después entonces calculamos julio del próximo año ya en empezar los proyectos. Tendremos esos sitios ya identificados y está súper invitada a salir a ver cuáles son estos hoteles que estamos volviendo 5 estrellas. Encantada, porque sabes, muchas veces nosotros tenemos estos espacios donde ponemos en valor y relevamos estos mensajes, porque muchas veces uno pasa por un humedal urbano sin entender y pasa por ahí naturalmente sin entender la relevancia que tiene para los ecosistemas, sobre todo para las aves migratorias, los humedales urbanos específicamente. Por lo tanto, en nuestra misión de poder también poner en valor y visibilizar, aceptada la invitación también para poder ser este puente, porque todos sabemos que la tarea de la conservación tiene que ser de todo. Ya para finalizar, no me queda tiempo, ¿cuál es el rol que cumple Audubon y cuál es la importancia de juntarnos aquí en REDLAC? Audubon es una organización encargada de aproximarse a los problemas de biodiversidad y de cambio climático a través del poder de las aves. Es súper reconocida en el mundo de las aves, entonces para mí es un orgullo trabajar con Audubon y poder estar aquí en Chile, digamos, trayendo capacidad científica, también recursos financieros, y poder mucho facilitar y conectar a todas estas organizaciones de orden internacional, nacional y local hacia un mismo propósito. Ahora bien, es muy importante organizaciones como estas articular y tenemos el foco en REDLAC puesto en los fondos. Y aquí es muy importante porque bien vale la pena invertir en esto que es nuestra casa de todos y en este caso, en este foco específico, en las aves, ¿no? Correcto. Bien, pues te quiero agradecer esta conversación, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias. Ya lo sabe, cuando pase por al lado de un humedal, mire, repare en estas aves que están ahí y solo considerar que quizá antes la cantidad de especies eran más y que nuestro objetivo está puesto en la esperanza y que vamos a volver y vamos a devolver esa cantidad de aves migratorias y que Chile es un lugar, un país de paso donde tenemos que justamente fomentar estos espacios donde nosotros hacemos simbiosis justamente con la naturaleza. Nos encontramos en una próxima conversación. Nos separamos un instante muy breve, no se vaya, volvemos con más Futuro 360. Y vamos de inmediato a revisar las noticias que han marcado la ciencia en los últimos días. Fíjense que 3 científicos reciben el Premio Nobel de Medicina en este año 2025. Esto luego de descubrir las células T reguladoras. Estas son las llamadas
guardianas de seguridad del sistema inmunitario, las que evitan que nuestras células inmunes ataquen nuestro propio cuerpo. Fue en 1995 cuando Shimon Sakaguchi, inmunólogo japonés, descubrió una nueva clase de célula T, demostrando que el sistema inmunológico era más complejo de lo que se pensaba. Por otro lado, los científicos estadounidenses Mary E. Branco y Fred Ramsdell se basaron en las investigaciones justamente de Sakaguchi y encontraron que una mutación en el gen FOXP3 hacía particularmente vulnerables a una cepa de ratones ante enfermedades autoinmunes. También demostraron que las mutaciones en el equivalente humano de este gen causan IPEX, una grave enfermedad autoinmune. Entonces, en el año 2003, Sakaguchi unió estos hallazgos y logró comprobar que el gen FOXP3 regula el desarrollo de las células T reguladoras, como se llaman. Estos nuevos descubrimientos han abierto paso a nuevos tratamientos justamente contra el cáncer y enfermedades autoinmunes y lo han hecho merecedores entonces del Nobel de Medicina 2025. Y la depresión postparto es una complicación común, muchas veces asociada justamente al embarazo. Según estudios, entre un 11 y un 17% de las mujeres tienen depresión luego del parto. Es por esto que la Unión Europea ha aprobado la comercialización de la primera píldora diseñada específicamente para tratar la depresión postparto. Este medicamento se llama Zurzuvae y su principio activo es la zuranolona. En el 2023 fue aprobado por la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, y en agosto de este año por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. Este fármaco funciona aumentando la actividad de un neurotransmisor llamado GABA, que está involucrado en la regulación del estado de ánimo. Los neurotransmisores como el GABA son sustancias químicas que permiten que las células nerviosas se puedan comunicar entre ellas. En el cerebro, el GABA disminuye la capacidad de las neuronas para comunicarse, lo cual genera un efecto calmante. No es que no haya existido tratamiento para la depresión postparto, solo que ahora hay un medicamento que es exclusivo para ello. Y nos vamos a la naturaleza. Un inédito proyecto de conservación busca recuperar las poblaciones silvestres de guanacos en la cordillera de Santiago, donde actualmente solo se estima la presencia de unos 300 ejemplares. Esta iniciativa, que sigue el enfoque de rewilding o restauración ecológica, contempla la creación de centros de reproducción y posterior liberación de estos animales en su hábitat natural, con el objetivo de evitar una extinción local y restaurar ecosistemas clave de la zona central de Chile. Como parte de este plan piloto, 16 guanacos fueron trasladados desde el Fundo El Trapiche en La Ligua a 3 santuarios ubicados en la región metropolitana: San Francisco de Lagunillas y Cascada de las Ánimas, ambos ubicados en San José de Maipo, y el santuario del Plomo, ubicado en la comuna de Lo Barnechea. La presencia del guanaco es clave para la conservación de ecosistemas altoandinos, ya que su actividad natural ayuda al mantenimiento de vedas, humedales y praderas. Los animales fueron donados por la empresa Sopraval, que decidió cerrar un proyecto de manejo de guanacos que inició en el año 2007. Además, esta iniciativa cuenta con el respaldo de muchas instituciones públicas y privadas, incluyendo la Fundación Rewilding Chile, el Gobierno Regional de Santiago, CONAF, el SAC, el Ministerio de Medio Ambiente y municipios locales y las cámaras de turismo. Bueno, y un equipo de científicos en Estados Unidos, liderado por el profesor Chukrat Mitalipov en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, ha logrado un avance pionero en la reproducción humana. Es crear embriones humanos en etapas tempranas utilizando ADN extraído de células cutáneas y esperma. Esta técnica podría ofrecer soluciones a la infertilidad relacionada con la edad, enfermedades o tratamientos como la quimioterapia, o incluso permitir que parejas del mismo sexo puedan tener hijos biológicamente emparentados. Este proceso consiste en extraer el núcleo de una célula de la piel humana, el cual contiene el ADN completo de la persona. Este se inserta en un óvulo de una donante al que previamente se ha eliminado su material genético. A partir de ahí, los científicos inducen al óvulo a desechar la mitad de sus cromosomas en un proceso experimental llamado mitomeiosis, preparándolo para la fecundación. El estudio publicado en Nature Communications logró generar 82 óvulos funcionales, de los cuales algunos fueron fecundados y llegaron hasta los primeros 6 días del desarrollo.
Esta técnica aún se encuentra en investigación y está lejos de estar lista. Hay que poner ahí la pelota al piso. Sin embargo, el equipo de Mita Lipov considera que con el tiempo podría ser clave considerando la creciente demanda de tratamientos reproductivos con tasas de natalidad decrecientes y nuestro país en la delantera de eso y el envejecimiento de la población. Bien, pues empezamos a despedir Futuro 360 con el objetivo de que les haya quedado clara la importancia de congresos como REDLAC, donde se reúnen distintas personas en torno a los fondos ambientales, donde es clave el recurso económico para poder restaurar, preservar y donde América Latina y nuestro país también juega un rol esencial. Muchísimas gracias por acompañarnos, nuestras redes sociales disponibles para comunicarse con nosotros y seguir nuestro contenido. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Futuro 360 fue presentado por Cities in Transition 2025, City Science Summit.